Creo que ya estoy grabando. Bueno, ni modo. Ya se verán los segundos ahí extra, innecesarios, pero bueno. Espero también que con esta nueva posición del micrófono mejore mucho la calidad del grabado. Y pues bueno, el día de hoy, muchachos, bueno, antes que nada, hola, aquí está Luna. Perdón si se escucha poco yo y esas cosas, pues es un poquito de la interferencia eh, del, de tener aquí a la bebé a un lado. Pues bueno, perdón. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de una de las poetas que a mí me gustan más. Es una de las personas cuya literatura me ha movido mucho desde siempre, desde la primera vez que la leí cuando estaba estudiando letras. Es una poeta argentina. Bueno, ahorita vamos a ver, a mí se me hace extraordinaria, pero bueno, no me quiero adelantar, solo pues sí, me emociona mucho hablar de ella, siempre me ha gustado mucho cómo escribe. Y pues bueno, ¿cómo se llama esta mujer? Se llama Alejandra Pizarnik. Es una poeta, ya lo decía, que nace en Argentina. Hay algunas cosas que ya aparecen aquí en la diapositiva, pero que quiero profundizar un poquito más. Ella es una mujer que nace en el seno de una familia rusa. No recuerdo los nombres de los papás, pero sí sé que tiene muchos como problemas de identidad desde el nacimiento, porque ellos son rusos que escapan de Rusia, vamos, em, llegan a Argentina y vienen como perseguidos por esta sombra de los nazis. Em, para 1936 los nazis todavía no estaban en conflicto directo con Rusia, pero sí había muchos rumores de que Hitler y Stalin no se estaban llevando bien. Después firman una amnistía, un pacto de no agresión durante algunos años, y esto es lo que permite que, que Alemania de alguna manera tome tanta ventaja al principio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ella nace en 1936, entonces todavía no le toca, eh, está pues recién nacida cuando empiezan los conflictos en Europa, sobre todo la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española estalla en el 36, no recuerdo exactamente en qué fecha, pero pues ya había turbulencia en Europa. Eh, y por otro lado, eh, cuando llegan a Argentina, ella tiene una hermana mayor que se llama Miriam y, y en su familia no la querían mucho por varias cuestiones. Primero, Miriam era una muchacha, según las anécdotas, como pues mucho más bonita que Alejandra Pizarnik, que tenía todas las características que las familias de ese momento querían para una muchacha, que era como callada, reservada, súper bonita, súper inteligente, con una capacidad de hablar extraordinaria, por lo que se dice, pero al mismo tiempo, pues Alejandra pues crece a la sombra de su hermana, y eso es algo que la frustra y la trauma básicamente para el resto de su vida. Tiene muchos problemas con su peso. Ella decía que se sentía obesa, tiene problemas de anorexia, de bulimia, sobre todo de anorexia. Eh, Y su tartamudez también la lleva a como retraerse un poco, no es como muy conversadora cuando es pequeña. Em, y esto causa un poquito lo que viene después. Como ella siempre estaba a la sombra de su hermana, siempre estuvo comparada con Miriam, pues tenía problemas de confianza, de autoestima, ¿no? Cosas importantes que la marcan a ella a lo largo de su vida, pues es esto, siempre es rechazada, siempre se siente menos, sí, mi amor, ahí voy. Siempre se siente menos, más pequeña, oscurecida, menos inteligente, pero la verdad es que es muy, muy inteligente ella también. Ella desde que estaba chica, desde que tiene unos 12 años, empieza ya a leer a los poetas malditos, es decir, a Rimbaud, Baudelaire y Mallarmé, a estos personajes que experimentan con las drogas duras, que experimentan con los rincones más oscuros de la psique humana en ese momento. Ella, bueno, justamente con estas bases, se va también a la parte del surrealismo, a ver si los sueños son posibles o no, siempre todo lo que está más allá de la experiencia corpórea, y eso le permite pues trascender un poco el pensamiento que tiene la gente incluso
de su época, vamos, ni siquiera de su generación. Ella estaba muy chiquita cuando empieza a pensar esto, pero ya trae todas estas ideas y si se fijan, desde aquí ya empezamos a hablar de una cosa que es muy importante en la vida de Alejandra Pizarnik, que es Francia. Pues bueno, tiene este crecimiento extraordinario de su intelecto o de su despertar intelectual, afecta mucho a sus relaciones personales, porque con sus compañeros de la secundaria, bueno, que sería el equivalente para México, la secundaria y el bachillerato, pues nunca logra congeniar completamente. Sí logra hacer algunos amigos, pero ella siempre fue la rechazada, la que estaba como a la sombra de los demás. Esto, pues si se fijan, es como repetir un poco el patrón que tiene con su hermana. Y de alguna manera esto la empieza a empujar a buscar experiencias. Pues bueno, ya conocía a los poetas malditos, pues más o menos ella se va por lo mismo. De hecho, pues empieza con el consumo de sustancias pues desde muy pequeña. No necesariamente se droga, pero sí, pues tiene como muchos problemas para dormir, para despertar y siempre está buscando cómo arreglarlo a través de medicamentos. Esto más adelante en su vida, pues se repite. Aquí es cuando empieza con esto, pues estos conflictos de emociones y demás, pues la llevan siempre como a muchos lados. De este lado les puse un pedacito de uno de sus poemarios que se llama Árbol de Diana. Es pues no recuerdo si es un poemario o es un conjunto de versos, la verdad no lo recuerdo. Tenemos solo un pedacito que dice: he dado el salto de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. Estas son las versiones que nos propone: un agujero, una pared que tiembla. Este es uno de sus poemarios como más conocidos, bueno, los conjuntos de versos más conocidos, El Árbol de Diana, pero no es necesariamente el más. Desde que está joven ella empieza a escribir poesía. Al principio se siente como muy insegura. Pues bueno, toda su vida se dedicó a la poesía, pero estos son como algunos de sus poemas. No es el primero, aclaro, no, El Árbol de Diana no es su primer poemario, ni sus primeros intentos, pero bueno, para introducir un poquito a lo que hace con su vida. Bueno, siguiente cosa. No, mamá, no está, mi amor. Una vez que ella llega bueno, termina el bachillerato y en 1957, si mal no recuerdo, logra entrar a la Facultad de Filosofía y Letras en Argentina, en Buenos Aires, pero pues sus conflictos emocionales que se arrastran desde que estaba niña hacen que sea una persona muy inestable. De hecho, pues se sabe que tenía problemas de bipolaridad, bueno, cuestiones psiquiátricas un poco más complejas. Y de hecho, pues desde esta edad se le empieza a diagnosticar ya esquizofrenia. Nunca se trata adecuadamente, de hecho ella lo ve un poquito como parte de su genio creador ya más adelante en su vida, pero es esto, nunca se trata adecuadamente. Y bueno, cuando entra a la universidad, pues tiene estas cuestiones de que no termina la carrera de letras, salta a periodismo, si mal no recuerdo, y salta a alguna otra cosa, la verdad no la tengo ahorita en la mente. Pero a pesar de que ella sentía que sus como saltos de conciencia eran parte de su personalidad, logra conocer a un psiquiatra que se llama, perdón, a un psicoanalista, todavía no estaba tan avanzada la psiquiatría, que se llama Leon Ostroff, y él justamente tiene mucha influencia en ella en este periodo universitario, porque es el que le dice, ¿sabes qué? Pues tú puedes buscar más cosas dentro de tu mente y así, y busca explorar tu, tu mente a través de tu poesía, le hace caso y le escribe un poema que se llama El despertar. Es uno de los más conocidos. Yo no lo conocía hasta ahora que investigué más a profundidad para esta clase, porque ya conocía como la obra de Pizarnik y su vida, pero este poema no lo había leído hasta ahora. Lo puse en varias partes porque es un poema muy largo, bueno, largo comparado con mucho de lo que escribe, porque en realidad es muy breve en su escritura. Este, y pues bueno, al parecer es bastante conocido, yo no lo conocía. Este solo es una parte y puse otra parte al final de la presentación donde pongo algunos otros poemas suyos y donde vamos a discutir más a fondo, perdón, su escritura. Agárrate, ándale.
Y ahorita te vas a dormir. Tenemos, bueno, aquí dice, Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado y mi corazón está loco porque aúlla la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? Bueno, em, uno de los grandes sueños de Alejandra Pizarnik fue siempre ir a París, conocer pues toda esta ciudad de la poesía, de los poetas malditos a los que admiró durante toda su vida. Y justamente su sueño se le cumple entre 1960 y 1964. Iba de 24 años a París. Y, y es una época que tiene como dos extremos. Por una parte, se sabe que es una de las etapas más felices de la poeta. Logra conocer a un montón de autores, a un montón de gente, a muchos latinos que andaban radicando allá, especialmente a Julio Cortázar, a quien pues conoce muy de cerca. Esta foto da a entender que tuvieron una relación, pero no se sabe a ciencia cierta. Parece que no. De hecho, vamos a hablar un poquito más de su sexualidad un poquito más adelante. Bueno, de hecho, en 2 minutos. Julio Cortázar la apoya mucho, se conocen bastante bien. Y esta parte es como la parte bonita, pero también se sabe que como París en ese momento tenía idolatrados a los poetas malditos un poco, al menos este estilo de vida de drogas, de sexo, de estar viendo a ver qué se podía sacar o cómo podía cambiarse la cultura y estas cosas, pues es una época en la que Pizarnik también cae en muchos excesos y unos de ellos son justamente esta adicción que ya se le había despertado cuando era muy joven. O sea, regresamos al abuso de fármacos y de sustancias y esto hace que todos los problemas psicológicos que trae se potencien y pues hacen que sea aún más evidente que no está como del todo bien, ¿no? No es estable la poeta. Bueno, algunos de sus amigos dicen justamente esto, que pues París fue como más una condena que una bendición, porque pues se la pasa pues drogada o viendo qué desgracia hace o se hace más bien, y esto pues le afecta bastante a Pizarnik. Bueno, esta es una foto de Alejandra Pizarnik, a lo mejor es un poco morbosa, pero pues es un poquito para que vean el desgaste emocional, psicológico y físico que le producen las enfermedades mentales. Estas son fotos de cuando tiene como 23, 24 años y esta última foto es ya unos meses antes de su muerte. Alejandra Pizarnik muere el 25 de septiembre de 1972 con 36 años, o sea, pues es relativamente joven. Eh, Muchos dicen que este viaje a París, perdón, es uno de los detonantes de sus múltiples intentos de suicidio. Como vimos acá, regresa de París de 1964 y durante 6 años Alejandra Pizarnik empieza a cortar relación con muchos de sus amigos, empieza a encerrarse en sí misma, a decir, pues es que la vida no está tan chida como alguna vez lo fue en París y muchos de sus amigos marcan esto, que ella se obsesionó tanto con este viaje que hizo que ya no podía ser feliz, como que ya había sido todo lo feliz que iba a ser en su vida y esto causa pues que ella esté constantemente comparando su vida con estas desgracias, ¿no? Con más bien que su vida actual sea una serie de desgracias que nunca se van a parecer a París. Entonces, se intenta suicidar por primera vez en 1970, tiene varios intentos de suicidio más y al final en 1972, ay Dios, perdón, Luna, perdón, en 1972 por fin ella logra suicidarse, consume varias pastillas, de hecho por ahí de 50 pastillas para controlar sus enfermedades y esto es lo que la acaba pues llevando a la muerte, ¿no?
Hay una cosa importante, ya la mencioné a lo largo de todo el video, pensaba mencionarla hasta ahorita, pero bueno, ya salió desde antes. Pues Alejandra Pizarnik es uno de los casos o de los, pues sí, casos de poetas contemporáneos o muy, muy cercanos a nosotros, que ya se pueden catalogar que tenían enfermedades mentales. A lo mejor hace 50 siglos, o sea, hace 5.000 años, 4.000 años, 3.000 años, la gente podía decir que se tenían enfermedades como la nostalgia, es una de las como enfermedades clásicas de la Edad Media, o la melancolía, perdón, más que la nostalgia, la melancolía, que había estos autores o escritores súper melancólicos que escribían solo tristeza y muerte, ¿no? Como los románticos. Espérame. Entonces, este, este término pues se desecha, perdón, cuando avanza la medicina y ahora le decimos depresión. En ese momento se consideraba melancolía y es pues una evolución, ¿no? Pero Alejandra Pizarnik ya está formalmente diagnosticada con esquizofrenia, con desorden bipolar, me parece, y me parece que tiene algún otro que no recuerdo en este momento, pero sí son varios, y eso explica como estos constantes cambios de humor, estos momentos de mucha energía que a lo mejor en un día cambia y ese estado nuevo se mantiene por varios meses, que sería el desorden bipolar, si mal no recuerdo. Tiene muchas cuestiones ahí que yo ignoro, pero sí sé que se diagnosticó con esquizofrenia por lo menos. Y eso se nota mucho en su poesía. Bueno, ella muere el 25 de septiembre del 72 con 36 años en Argentina y al parecer tenía como dejó muchas buenas amistades porque se funda la Sociedad de Letras Argentina, una cosa así, no recuerdo exactamente el nombre, pero era un grupo de escritores que fueron a rendirle tributo y que conocieron muy de cerca a Alejandra Pizarnik. Y pues bueno, muere a consecuencia de sus adicciones y pues, sobre todo estos problemas que nunca pudo tratar, siempre tuvo la imagen de sí misma bastante deteriorada y se nota mucho, pues, sobre todo en esta foto, o sea, en estas a lo mejor no se nota tanto, se ve, digamos, creo que en ninguna se ve feliz, pero en esta pues sí ya se ve bastante más acabada, ¿no? Entonces vamos a dedicarnos un último momento a su poesía. Voy a hacer algunos comentarios generales. Estos dos, sobre todo Anillos de Ceniza y Cenizas, son los dos poemas de ella que más me gustan. Cuando doy clases en la prepa, en el bachillerato en artes, les menciono constantemente que son poemas que son violentos. Alejandra Pizarnik tiene una poesía muy violenta, pero es una violencia un poco distinta, no es una violencia directa como asesinato, muerte y así, ¿no? Sino sus metáforas, toda la forma en que construye el poema. Hay palabras que son agresivas y eso le da un aire muy oscuro a todos sus poemas. De hecho, son poemas que cuando yo los imagino, cuando los estoy leyendo, los pienso en negro, así negro absoluto, ¿no? A mí me gustaba como mucho todo Lacrimosa y todas estas cosas cuando estaba joven, entonces pues a mí me gusta mucho su poesía, pero sí es una poesía muy tétrica, muy tenebrosa, y bueno, vamos a leerlo para honrarla a ella, ¿no? A ver, Luna, déjate, le bajo un poquito a tu monitor. Ahí está. Espero que no se escuche mucho. Bueno, tenemos estos poemas que son Anillos de Ceniza y dice: son mis voces cantando para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay, en la espera, un rumor al hila rompiéndose, y hay, cuando viene el día, una partición del sol en pequeños soles negros. Y cuando es de noche, siempre, una tribu de palabras mutiladas busca asilo en la garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. En este primer poema, lo que me gustan mucho, por ejemplo, son estas metáforas de que aunque menciona al sol, la imagen es oscura. ¿A qué me refiero con esto? Espérame tantito, ya casi acabamos. Em, tenemos cosas como el sol, que se supone es una imagen luminosa siempre o casi siempre, pero dice hay una partición, es decir, el sol se está rompiendo en pequeños soles negros y con decir sol negro pues ya es una oscuridad absoluta. Entonces, aún las palabras que tienen la luz implícita están haciéndose oscuras junto a, no, Luna, espérate, junto a Alejandra Pizarnik. Este, en su poesía o en muchos de sus textos, perdón por esto,
A ver, bájate un poquito. Ya ahorita bueno, ya sé que tienes sueño. Sí. Listo, terminamos como en unos par de minutos porque, bueno, ya vieron que mi hija me está correreando y me pateó la cámara, entonces perdón. Em, cosas importantes, ok. Otra cosa importante de la poesía de Pizarnik es que siempre aparece, o casi en muchos poemas, no digo que en todos, pero sí en muchos, aparece siempre esta imagen de alguien más que está presente en la poesía, ya sea una voz, una canción, una entidad que está presente de alguna manera. Y en este es bastante claro, dice, son mis voces cantando, o sea, aparte no solo tiene una voz, tiene varias, para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba. Esto es algo bien chido porque también son imágenes que aún cuando tienen luz implícita siguen siendo negras completamente, ¿no? Tenemos alguien que está amordazado, ya es una imagen de violencia, les digo, no es una violencia directa, pero decir que alguien está amordazado, pues es como violentón, ¿no? No le vas a poner una venda en la boca a alguien para que no hable, pues no más de cuates, a menos que sea como, bueno, no me quiero meter en otras cosas, ¿no? Grismente, bueno, ya tenemos el adjetivo que nos está diciendo, pues todo es gris, y el alba que es este momento en el que el sol nace, pero ya tenemos a alguien amordazado y también tenemos eh, pues el adjetivo de gris. Y aún así, pues la imagen no llega a ser una blancura absoluta, sino se queda en lo gris, nada más. Los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Nunca lo dice directamente, pero al menos a mí, por todas las demás figuras que se construyen en el texto, a mí siempre me ha dado la impresión de que son cuervos o alguna ave pues negra de alguna manera. Entonces, ya con esos pájaros tengo la imagen completa de un amanecer gris con pájaros negros alrededor y además lluvia. Entonces es una imagen o un panorama completamente desolador que además dice, bueno, tenemos algunas otras palabras como rompiéndose, cuando viene el día, una partición de soles negros, del sol en pequeños soles negros. Eh, Luego tenemos palabras mutiladas, que bueno, ya está la violencia ahí, asilo en la garganta para que no canten ellos, y además es esto, la poeta tiene que, o la voz poética, que es un poquito diferente, la voz poética tiene que guardarse en la garganta de la persona, ahogarla, para que las otras voces que están dentro de ella no puedan cantar. Este es uno de mis poemas favoritos de Pizarnik y uno de mis poemas favoritos en general, porque en tan poquitos versos nos deja esta sensación de me estoy ahogando, pero prefiero ahogarme porque las palabras que están dentro de mí son aún peores. Entonces, no le vais a apretar. Luego tenemos el segundo, cenizas, en donde se ven algunas cuestiones de su enfermedad, al menos yo siempre lo he visto así. Y tenemos, la noche se astilló de estrellas mirándome, alucinado, el aire arroja odio, embelleciendo su rostro con música. Pronto nos iremos. Arcano sueño antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado y hay candado pero no llaves, y hay pavor pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, porque no tengo mañana, porque a ti la noche sufre. Este poema, a lo mejor lo leí muy mal porque me está distrayendo un poquito, bebé. Nunca he sido muy bueno para leer, entonces también es eso. Y número 3, este poema me gusta mucho por justamente esta fragmentación de ideas y fragmentación de versos que tiene. Sí hay obviamente una línea que los conecta a todos. Tenemos otra de estas imágenes de suma violencia, es la noche se astilló de estrellas. Me imagino una noche de madera golpeada y es un golpe tan fuerte que le levanta astillas y esas astillas son las estrellas. Es una imagen compleja, pero además es como esto, sigue siendo muy violenta, al menos a mí me parece de esa manera, ¿no? El aire arroja odio, pues no queda como mucho de dónde buscarle, embelleciendo su rostro con música. ¿El rostro de quién? De la noche, obviamente. Em, el mundo está demacrado y hay candado pero no llaves, y hay pavor pero no lágrimas. Sobre todo esta parte de hay candado pero no llaves, el mundo está demacrado, son versos igual muy oscuros que siguen con esto, ¿no? Quedan conmigo porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana.
siempre esta duda del futuro, de que no hay una seguridad de que... Perdón. Eh, y por último, tenemos una desconexión completa que dice, no tengo mañana porque a ti te... Se corta completamente la idea y dice, la noche sufre. Último, nada más voy a agarrar la última estrofa. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Entonces, no sé, son como cositas que hay que considerar de Alejandra Pizarnik. Pues bueno, esto es como una introducción nada más bien pues sí, una introducción a la vida y a la obra de Alejandra Pizarnik. Sé que tiene varios poemarios, tengo entendido que tiene alrededor de unos 8. Yo no los conozco todos, conozco algunos de los poemas sueltos, pero si a alguien le interesó sobre todo, pues estos poemas, esta idea de la literatura de la esquizofrenia, que también es algo como interesante de ver en ella. Y bueno, por otra parte, mi esposa me dice, no veas a la persona, no veas a la enfermedad antes de la persona, porque eso también te puede causar muchos conflictos, ¿no? Puedes decir, es que estos poemas los escribió un loco, ¿no? Como lo decimos aquí en México. Y pues no, realmente es una persona con estudios bien complejos, con una formación académica bien chida, pero que además fue superada por su propia enfermedad. Entonces, tiene como estas dos aristas. Por un lado, podemos ver los esfuerzos de una poeta por superar su enfermedad y que obviamente no lo logró, consumida completamente por la esquizofrenia o por estos trastornos mentales y por todas las inseguridades que cargó en su vida. Y hay otra cosa que se me olvidaba y ahorita, aunque lo tengo anotado, se me olvidó mencionarlo. Alejandra Pizarnik se sabe que a lo mejor no era completamente homosexual, no se sabe, pues, pero sí tiene por lo menos una cuestión de bisexualidad. Se sabe que le atraían hombres, mujeres, y esto pues vamos a pensarlo en una cultura hipermachista de los años 20, perdón, 40, 50, justamente en medio de las guerras, y a ella le cuesta mucho trabajo, le duele mucho todo esto porque se sabe que tuvo parejas mujeres y que pues las amó mucho, y justamente por la misma sociedad de la época, pues ya ella no pudo eh, consumar su amor o, bueno, en el sentido de no pudo tener una relación completamente libre, eso es a lo que me refiero. Siempre tuvo que estar a escondidas, es que por eso no se sabe si era bisexual o era homosexual, porque también se sabe que tuvo parejas hombres, pero pues no se sabe si eran honestas o era solo para tapar mientras tenía relaciones, pues lésbicas con alguna otra mujer, ¿no? Eso también le afecta mucho, obviamente, en su obra, en su escritura. Me parece que Anillos de Ceniza se lo escribe a una mujer, si mal no recuerdo. Y pues bueno, son estas cuestiones. Es una poeta muy interesante. A mí se me hace hasta infravalorada. Pues ya no es tan difícil encontrar información sobre ella, pero pues tampoco es como que sea de las grandes poetas latinoamericanas, o al menos no grande en el sentido de conocimiento, porque siempre está opacada por pues sí, Mario Benedetti, un montón de mujeres más. Y bueno, de Pizarnik se habla, pero muy poco, menos de lo que debería, ¿no? Porque aparte su obra está muy, muy, muy chida. Entonces, pues es esto, la clase de introducción a Alejandra Pizarnik. Quizá tenga datos mal, probablemente, ay voy, mi amor. Probablemente tenga datos mal, pero ojalá sirva ay voy, bebé. Esta introducción sirva precisamente para discutir a esta poeta, porque a mí, les digo, repito y por última vez, siempre me ha parecido extraordinaria y de la que de verdad quiero saber más, pero pues ahorita con la situación económica está un poquito difícil. Bueno, ven Luna, vamos a despedirnos. Entonces, eso es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias. Les pido que lean algo de Alejandra Pizarnik, ya sea ahorita o en algún momento. Pues bueno, ya estaremos en... Ay, voy, mi amor. Ven. Ven. Estaremos en contacto pronto. Les mando sus trabajos por Edmodo y bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Luna ya me corre. Nos vemos pronto. Y pues bueno, eso es todo.